Hace varios días venimos hablando de diferentes episodios que se han dado, fundamentalmente en la costa atlántica, o por lo menos las miradas están puestas ahora en esta temporada de verano y en la costa atlántica con los jóvenes. Desde hace bastantes días atrás venimos hablando. El 2 de enero fue uno de los episodios con una pelea violenta. Esta que tuvo lugar el 19 de enero, que también fue en Pinamar, y de hecho hasta Pinamar queda en el ojo de la tormenta con esta cantidad de jóvenes. Hace 2 o 3 días, después de algunas medidas que se tomaron, entre ellas que no pueden ir con alcohol a la playa, prácticamente tomaron un camión que vendía bebidas alcohólicas, que se subieron arriba, que se enfrentaron a la policía, y los jóvenes que terminan siendo los protagonistas de diferentes hechos violentos. Ahora, ¿es un síntoma social? ¿Es algo que no pasaba y que ahora en este verano parece haber explotado con estos jóvenes en la playa? ¿Tiene que ver con la pandemia o es algo que venía sucediendo pero tal vez no era noticia? Bueno, para sacarnos alguna de todas estas dudas, está junto a nosotros Esther Levy, quien es doctora en educación y además secretaria de Cultura del Sindicato de Docentes de la UBA. Esther, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero agradezco la invitación y la posibilidad de reflexionar sobre estos temas que aparecen como coyuntura, pero en realidad tienen un trasfondo mucho más arraigado en problemas sociales, más que en problemas juveniles. Y tenemos que estar hablando en esos problemas sociales de discriminación, de diferencia de clases sociales, o de un machismo que está arraigado, o un patriarcado que tanto se ha escuchado y que no tiene que ver netamente con las mujeres, sino con una manera de vivir que ha tenido la sociedad argentina. A ver, yo no soy psicóloga, con lo cual voy a hablar desde una perspectiva más sociológica y pedagógica. En realidad, no es nuevo, digo. Este año se sucedieron episodios más seguidos en tanto y en cuanto podemos decir que los jóvenes después de un año de estar contenidos, bueno, fueron a la playa. Pero este no es un episodio nuevo. El año pasado, recordemos lo que pasó con Fernando en Gesell y no había habido pandemia. Yo creo que en realidad el problema está en pensar que es una problemática específica de los jóvenes, ¿no? Y también el problema está en creer que cuando decimos jóvenes estamos hablando de la juventud, cuando en realidad hay juventudes, no estamos hablando solamente como jóvenes de aquellos que van a Villa Gesell, a Pinamar en verano. Tenemos que pensar que es un grupo, ni siquiera etario, ¿no? Digo, podemos pensar en alguna cuestión más adolescente, pero tiene que ver con espacios de la sociedad que se transitan de manera diferente. Digo, los jóvenes que van a la costa, a Villa Gesell, a Pinamar, a Mar de las Pampas, no sé, todos esos lugares, son un sector de los jóvenes. También hay otro sector de jóvenes que es el que no va, que el que se queda acá, que el que no puede irse de vacaciones, que el que no se agarra piñas en la playa, pero que todos los días, y no está puesta la mirada de los medios, todos los días tienen problemas, se agarran entre barras y entre grupos en los barrios, ¿no? Digamos, es una problemática que tiene que ver más con la violencia instalada y que atraviesa la sociedad que con los jóvenes en particular. ¿Y crees que en algún punto también hubo estigmatización durante mucho tiempo al hablar de violencia en clases sociales o en barrios populares y no en este grupo de gente que tal vez se puede ir a una de las playas que en su momento fue más de élite, como Pinamar? Digo, y en Mar del Plata, digo, en Punta Mogotes, no va todo el mundo. Yo sí creo que hay una cuestión de estigmatización, creo que cuando se habla de los jóvenes que van a Pinamar se habla de peleas entre jóvenes. Bueno, lo que pasó el año pasado, que llevó a la muerte de un chico que... A Fernando Baezosa. A Fernando Baezosa, que se cumplieron estos días un año, a manos de 8 pibes que eran rugbyers de Zárate. Digo, eso pasa ahí, pero también pasa en los barrios. Y cuando pasa en los barrios es, bueno, los pibes del barrio, los que están en la esquina, que toman la cerveza. Claro, es más común y aparte son más sospechados de ser violentos. Estos pibes que van a la playa en verano, que son pibes también, que son parte de nuestra sociedad, están menos sospechados, ¿no? Bueno, necesitaban también expandirse, estuvieron muy en sus casas este año. Y podemos agregar algo más, que son chicos con educación. Exacto. ¿No? Digamos que es otra de las frases que se escucha mucho cuando también se oye hablar de esto. Ahí me parece interesante el tema de la educación, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más tenemos que hacer hincapié es en pensar en la inclusión, ¿no? Y no es solo en la inclusión en términos laborales, que es fundamental, sino también en la inclusión educativa y a partir de ahí la democratización dentro de las escuelas. No es tener a todos los chicos en las escuelas, hablo de escuela, pero estoy hablando de todos los niveles del sistema educativo, incluyo la universidad.
Yo creo que el tema de la inclusión y la democratización del acceso al conocimiento, pero no el conocimiento en términos instrumentales, en la posibilidad de reflexionar, es en la escuela, en el espacio con otros, con los diferentes, porque somos distintos en las aulas, en cualquier nivel educativo, nos permite poner en cuestión algunas cosas que están naturalizadas. Yo pensaba, ¿no?, en los discursos de los rugbyers del año pasado para salir de la coyuntura y no pensar que solamente este verano. No, bueno, somos un grupo, somos un equipo, somos nosotros. Y somos los más vivos, entonces por eso podemos pegarle a un pibe pobre. Y con todo, bueno, no voy a decir las cosas que decían estos chicos, pero que lo dicen los testigos. A mí me parece que cuando te encontrás con otros y desnaturalizás, ponés sobre la mesa qué es la violencia, porque también la violencia queda muy ligada a las trompadas en la playa o las trompadas en la esquina, pero violento es quedarte afuera, violento es que durante la pandemia no pudimos salir a la calle, pero muchos de los pibes de los barrios tuvieron que salir porque si no, no comían. Y estaba prohibido salir. Entonces, y hasta hacer ollas populares para que puedan comer otros de sus pares que estaban la en el violencia barrio. atraviesa clases sociales, atraviesa edades, atraviesa todo. Porque somos una sociedad que está muy parada en la violencia. O sea, si uno se pone a escuchar los discursos, más allá de los jóvenes y demás, los discursos sobre la pandemia, la vacuna, digo, uno no puede creer el nivel de agresión que hay cuando uno dice yo me vacuno o yo no me vacuno. Yo lo que creo es que hay que trabajar el tema de la violencia más allá de la coyuntura. Creo que tiene que haber ¿Es una transversal a toda la sociedad argentina? Yo creo que a la sociedad en general. Pero en el caso de la sociedad argentina me parece que tenemos que trabajar mucho ese tema, que es un tema histórico, que no es de hace 1, 2, 3, 4 años. Digo, si uno se pone a pensar, yo siempre cuando empiezo a pensar en la violencia, si al que piensa distinto, pienso en el 55, ¿no? Digo, me parece que queda claro lo que vino después, las proscripciones, uno piensa distinto y entonces no tiene por qué estar. Tenemos que estar todos, tenemos que discutir, y me parece que hay que discutir y desnaturalizar, poner sobre la mesa de qué estamos hablando. Y con los jóvenes me parece que es un tema educativo. Por eso me parece muy importante el tema de las políticas públicas activas en este sentido. ¿Crees que es un tema educativo netamente hablando desde la educación, entendiéndola como universidad, escuela, hasta desde el jardín, terciarios? ¿O crees que es un tema de educación que viene incluso desde la familia, que tiene que ver más con valores y con inclusión? Yo creo que es un poco de todo. Yo creo que las familias tienen un papel importante, pero también es cierto que las familias hacen también lo que pueden. Digo, cuando un pibe nace en una familia que es segunda o tercera generación de desocupados o de trabajadores informales, no es lo mismo que el hijo de un profesional, el nieto de... Digo, lo que quiero decir es que las familias dan mucho, lo que pueden, lo que logran, pero a mí me parece que la escuela en términos de sistema educativo, vuelvo a repetir, porque si no quedo pegada a la primaria o a la secundaria, creo que la educación institucional, digamos, lo más institucionalizado, tiene que tener claro cuál es el discurso. No es un discurso único tampoco. Creo que el discurso de poder pensar en lo que es la convivencia. Y no lo digo en términos ideales. Los chicos conviven 5, 8 horas en un aula durante 7 años y los que están en la secundaria durante 5 años. Convivís con otros que vienen de otros lugares. Bueno, poder empezar a discutir qué estamos entendiendo por convivir y no desde un lugar de eslogan. Me parece que es necesario avanzar en políticas activas que incluyan a la educación, ¿no? Pero tampoco pensar que desde la educación cambiamos el mundo. Sí ayudamos a pensar el mundo desde otro lugar, de un lugar distinto, con el otro, conversando, intercambiando. Digo, el lugar de los docentes es fundamental. Este año se notó, los docentes estuvimos permanentemente trabajando, aunque muchos nieguen que el docente trabajó, pero estuvimos permanentemente trabajando, generando procesos de reflexión a distancia, que no es lo mismo estar con el otro en el aula y verse el cara a cara. Y que hasta obligó a los docentes a prepararse para hacerlo en muchos casos. Absolutamente. Bueno, ese es un tema amplio y muy largo que podríamos charlar en algún momento. Pero a mí me parece que la educación forma parte de la batería de políticas públicas que permiten pensar cambiar las cosas. Ahora, si le vamos a cargar las tintas solo a la educación para que cambie todo, estamos equivocados. No vamos a cambiar el mundo de la educación. Podemos ayudar a pensar en cómo cambiarlo, en cómo hacer las cosas de otra manera, desde lo micro
hasta lo macro, ¿no? Según de dónde te pares. Ojalá que en la próxima tengamos que hablar de una sociedad que ha cambiado, que deja de estigmatizar a sectores, a grupo etario, a adolescentes, y que está incluso haciendo un mea culpa desde el periodismo, deje de ser una moda, que los chicos se maten en la playa, porque también pasa en otros ámbitos. Exacto. O sea, la playa, tenemos que entender que también el verano es la vidriera, o sea, hay que mostrar, sí, claro. Y bueno, este año era... Y era una manera de ver también si la temporada podía funcionar o no. Pero bueno, pasan otras cosas mientras en la playa pasan esas cosas, ¿no? Con los jóvenes. Gracias. Esther Levy, doctora en Educación y secretaria de Cultura del Sindicato de Docentes de la UBA, que nos acompañó hoy en esta edición central y por supuesto que nos ayuda a entender un poco más esta violencia que vemos en los medios, pero que no es una moda, que no es de este verano, que viene desde hace mucho tiempo. Seguimos.